Leonor Barragán tenía las manos manchadas de añil cuando escuchó los pasos de doña Evangelina en el corredor. Llevaba desde el amanecer bordando el mantón que su madre había dejado a medio terminar 22 años atrás, el mismo que ahora reposaba sobre sus rodillas como un peso familiar, casi tibio. Afuera, las nogueras de Santa Rosalía dejaban caer sus hojas secas sobre el patio empedrado, y el viento de octubre traía el olor a tierra recién arada de las tierras bajas. Leonor no levantó la vista. Sabía por el ritmo de esos pasos más lentos de lo habitual, más pausados, que algo se había decidido sin ella. Cuando doña Evangelina entró al cuarto de costura, no traía la frialdad de siempre. Traía algo peor. La calma de quien ya ganó. Le dijo que hiciera sus maletas antes del anochecer, que la hacienda ya no era lugar para ella, que su padre, don Ramiro, lo había entendido así, y que no había vuelta atrás. Leonor sintió que el mundo se movía bajo sus pies, pero no lloró. Dobló el mantón sin terminar, lo guardó junto a las pocas monedas que había ahorrado bordando para las familias del pueblo, y salió al patio a buscar a su padre. Lo que Leonor no sabía, lo que nadie en San Gabriel de los Nogales sospechaba, era que su abuela, doña Escolástica Villaseñor, había dejado, años antes de morir, una escritura guardada bajo llave en la notaría del pueblo. Una propiedad olvidada, un rancho que todos creían muerto, esperando el día exacto en que su nieta perdiera el único hogar que había conocido. Ese día, sin que nadie lo supiera todavía, acababa de llegar. Si usted alguna vez sintió que la familia que debía protegerlo fue la primera en darle la espalda, esta historia le va a doler de una forma que no esperaba. Antes de seguir, deje su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ninguna historia como esta. Y cuénteme en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos escucha hoy? 3 años atrás, cuando don Ramiro Barragán se casó por segunda vez, Leonor tenía 26 años y ya llevaba media vida cuidando de esa casa. Su madre había muerto cuando ella tenía 7, de unas fiebres que ningún remedio del pueblo logró detener. Y desde entonces, Leonor había aprendido, casi sin darse cuenta, a coser, a cocinar, a llevar las cuentas de la hacienda con la letra clara que le había enseñado el padre Melquíades en la pequeña escuela junto al atrio. Nunca se quejó, nunca exigió nada que no le correspondiera. Era, en palabras de todo San Gabriel de los Nogales, una mujer incapaz de guardar rencor, aunque tuviera sobradas razones para hacerlo. Esa misma virtud, sin embargo, cargaba también su propia sombra. Leonor había aprendido desde niña que el silencio era la forma más segura de mantener la paz en una casa donde su padre prefería evitar cualquier tipo de conflicto. Se acostumbró a callar antes de reclamar, a ceder antes de discutir, a convencerse de que resistir en silencio era una forma más elevada de dignidad que plantarse de frente ante lo que le dolía. Fue precisamente esa costumbre la que Evangelina supo leer con precisión desde el primer día, calculando con la frialdad de quien mide a las personas como quien mide una propiedad, que una mujer tan acostumbrada a no defenderse tardaría en reaccionar, si es que llegaba a reaccionar del todo. Don Ramiro, viudo durante casi 2 décadas, había criado a su hija con un amor callado, hecho de gestos más que de palabras. Se levantaba antes que el sol para revisar los corrales y siempre, sin falta, dejaba sobre la mesa de la cocina un ramo pequeño de flores silvestres los domingos, como si con eso pudiera compensar la ausencia de una madre que Leonor apenas recordaba. Era un hombre correcto, trabajador, pero cargaba una inseguridad antigua que se le notaba en la manera de bajar los ojos cuando alguien alzaba la voz, en la costumbre de ceder antes que discutir. Doña Evangelina Córdoba llegó a Santa Rosalía como una mujer elegante, de voz suave y ojos que medían cada mueble, cada hectárea, cada gesto de las visitas, con un porte que hacía pensar a cualquiera que la viera por primera vez que había nacido para gobernar una casa grande,
aunque en realidad hubiera aprendido esos modales observando durante años a mujeres de verdadera fortuna, imitando cada gesto suyo hasta hacerlo parecer propio. Venía de una familia de la ciudad de Querétaro que había perdido casi todo su patrimonio 2 generaciones atrás. Y aunque nunca hablaba de ello abiertamente, quienes la conocían de joven sabían que había crecido con el miedo constante a la pobreza. Un miedo que se le había quedado incrustado como una costumbre imposible de arrancar. De niña, había visto a su propia madre vender, una por una, las joyas de familia para poder pagar la renta de una casa cada vez más humilde, y había escuchado, noche tras noche, las discusiones entre sus padres sobre deudas que nunca terminaban de saldarse. Había jurado entonces, con la determinación amarga de quien ha sentido de cerca la vergüenza de la escasez, que jamás volvería a depender de la buena voluntad de nadie, que aseguraría, a cualquier costo, un lugar propio en el mundo que nadie pudiera arrebatarle. Ese miedo antiguo, comprensible en su origen pero deformado con los años hasta convertirse en algo mucho más oscuro, fue exactamente lo que la llevó, con el paso del tiempo, a ver en cualquier persona cercana a Ramiro, incluida su propia hija, una amenaza potencial a la seguridad que tanto le había costado construir. Ese miedo, con los años, se había transformado en una necesidad casi enfermiza de controlar todo lo que la rodeaba, de asegurar que nunca más le faltara nada, aunque para lograrlo tuviera que pasar por encima de quien fuera. Al principio fue amable con Leonor, o al menos lo pareció. Le preguntaba por sus bordados, elogiaba su mano firme para las cuentas, la invitaba a sentarse a la mesa como una hija más. Leonor, que llevaba años sin sentir la presencia de otra mujer en la casa, se permitió, con cautela, ilusionarse con la idea de tener algo parecido a una madrastra cariñosa. Pero con el paso de los meses, esa amabilidad se fue apagando como una vela que nadie alimenta. Empezó por pequeñas correcciones. Que Leonor sirviera primero a las visitas, que dejara la mesa antes de que se hablara de negocios, que durmiera en el cuarto del fondo, más cerca de la cocina, porque el otro, decía, hacía falta para las visitas de su hermana. Don Ramiro no vio nada de esto, o prefirió no verlo. Cada vez que Evangelina insinuaba algo sobre Leonor, él bajaba la mirada y cambiaba de tema, convencido de que el tiempo arreglaría las cosas por sí solo. El tiempo no arregló nada. Lo que hizo fue dar espacio a que Evangelina construyera ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, la idea de que Leonor era una carga, una sombra del primer matrimonio que estorbaba el futuro que ella imaginaba para sí misma y para el patrimonio de la hacienda. Hubo una comida meses antes de que todo se rompiera que Leonor recordaría después con una claridad dolorosa. Era un domingo de agosto, con el calor todavía pesando sobre los nogales, y don Serafín Ugalde había llegado de visita, como solía hacer cada tanto, con el pretexto de hablar de negocios de ganado con don Ramiro. Serafín tenía 61 años, la espalda ancha de quien trabajó la tierra en su juventud y el bolsillo lleno de quien después se dedicó a comprarla en lugar de sembrarla. Era dueño de media docena de haciendas en la región y siempre tenía un ojo puesto en la tierra ajena, calculando de antemano cuánto valdría en 10 años lo que otros despreciaban hoy. Aquella tarde, mientras comían mole y tortillas recién hechas, Serafín preguntó, como quien no quiere la cosa, si Santa Rosalía pensaba ampliar sus tierras hacia el norte, donde limitaba con unos terrenos que, según él, llevaban años sin dueño claro. Don Ramiro respondió con vaguedades, hablando de las lluvias, del precio del ganado, evitando comprometerse. Evangelina, en cambio, respondió con una precisión que dejaba ver cuánto había pensado ya en el asunto. Dijo que la hacienda ya tenía suficiente con lo que tenía, y que lo importante era que todo quedara bien asegurado, sin líos de herencias ni de papeles viejos que solo traían disgustos entre familias. Miró a Leonor al decir esto último, apenas un segundo,
pero suficiente para que la joven sintiera el peso de esas palabras como una advertencia disfrazada de conversación de sobremesa. Serafín sonrió satisfecho, como quien anota mentalmente una respuesta que le sirve. Antes de despedirse esa tarde, se acercó a Ramiro en el corredor y le dijo en voz baja que un hombre con una esposa tan lista como la suya no tenía por qué preocuparse del futuro de sus tierras. Ramiro asintió, halagado sin saber muy bien por qué, y volvió a entrar a la casa sin sospechar que acababa de presenciar el primer trazo de un plan que tardaría meses en revelarse por completo. Lo que nadie en esa mesa alcanzó a ver fue la mirada breve que Serafín y Evangelina intercambiaron cuando Ramiro se distrajo sirviéndose más café. Fue apenas un segundo, un gesto casi imperceptible, pero contenía ya el germen de un entendimiento que ninguno de los dos necesitaba explicar en voz alta. Serafín conocía a Evangelina desde antes de su matrimonio con Ramiro, de los años en que ella todavía vivía en Querétaro intentando sostener las apariencias de una familia venida a menos. Sabía de su miedo antiguo a la pobreza y sabía también que ese miedo la volvía capaz de decisiones que otra mujer, con menos historia detrás, jamás habría considerado. Días después de aquella comida, Serafín encontró el modo de hablar con Evangelina a solas, con el pretexto de revisar unos linderos de ganado cerca del río. Le dijo, sin rodeos, que ambos sabían que Santa Rosalía, tal como estaba administrada por Ramiro, jamás alcanzaría su verdadero potencial mientras hubiera una hija de un matrimonio anterior reclamando, aunque fuera en silencio, parte de lo que algún día debía repartirse. Evangelina no respondió de inmediato. Se quedó mirando el río, calculando, como hacía siempre antes de comprometerse con una palabra. Finalmente le dijo que estaba de acuerdo, pero que cualquier movimiento debía hacerse con cuidado, sin que Ramiro sospechara que su propia esposa maniobraba en contra de su hija. Serafín asintió, satisfecho de haber encontrado en ella a una aliada dispuesta a llegar tan lejos como fuera necesario. Leonor no dijo nada esa tarde. Guardó silencio, como siempre, y siguió bordando por las noches, remendando ropa para las familias del pueblo, ayudando en las cosechas cuando hacía falta una mano extra. Sabía que algo se movía bajo la superficie de esa casa, pero no tenía nombre para eso todavía, solo una sensación, como la de quien camina sobre un piso que empieza a ceder sin hacer ruido. Los domingos, después de la misa que oficiaba el padre Melquíades, Leonor solía quedarse un rato en el atrio de la pequeña iglesia, rodeada de mujeres del pueblo que le pedían consejos sobre bordados complicados o le encargaban remendar prendas que ningún otro par de manos en la región sabía arreglar con tanta discreción. Doña Refugio Salcedo, esposa del herrero, le llevaba cada mes una canasta de ropa infantil que sus 6 hijos destrozaban con la velocidad propia de la niñez y siempre se marchaba agradeciendo no solo el trabajo, sino la paciencia con que Leonor escuchaba sus quejas sobre el precio del maíz y las travesuras de los más pequeños. Era en esas mañanas de domingo donde Leonor sentía que su vida, por más estrecha que pareciera desde fuera, tenía un sentido propio, ajeno por completo a las tensiones que crecían dentro de la casa de su padre. Durante la temporada de cosecha, cuando las familias más pobres del pueblo necesitaban manos extra para levantar el maíz antes de que llegaran las primeras heladas, Leonor salía al campo sin que nadie se lo pidiera, trabajando hombro con hombro junto a jornaleros que la conocían desde niña y que la llamaban, con cariño, la niña de las manos rápidas. Fue en una de esas jornadas, bajo el sol todavía fuerte de finales de septiembre, cuando Ramiro la observó desde lejos, orgulloso en silencio de la mujer en que se había convertido su hija, sin saber todavía que esa misma tenacidad sería, meses después, lo único que la salvaría de perderlo todo. Los meses siguientes trajeron pequeños cambios que, vistos uno por uno, podían parecer insignificantes, pero que sumados formaban un patrón claro. Evangelina empezó a sugerir, con la delicadeza de quien no quiere parecer cruel, que quizás Leonor debería considerar casarse pronto,
que a sus 26 años ya era momento de formar su propio hogar y dejar de ocupar espacio en el de su padre. Lo decía siempre en tono de consejo bien intencionado, nunca de orden, pero Leonor entendía con el paso de las semanas que detrás de esas palabras había un deseo concreto de verla lejos de Santa Rosalía cuanto antes. Hubo otra cena, apenas un mes antes del divorcio, en la que Evangelina mencionó, entre bocado y bocado, que le parecía razonable que Ramiro dejara por escrito, de una vez por todas, qué parte de las tierras correspondería a cada quien en caso de que algo le ocurriera. Lo dijo con el tono ligero de quien habla del clima, pero Leonor notó cómo su padre se removía incómodo en la silla, evitando responder con claridad. Evangelina insistió, señalando que en tiempos como los que corrían, con tantas disputas de tierras entre familias vecinas, era mejor prevenir que lamentar, y que ella misma podía encargarse de redactar los papeles necesarios con el abogado que ya conocía de Querétaro. Ramiro, incapaz de sostener una negativa clara, terminó por decir que lo pensaría, y Leonor entendió, sin que nadie se lo dijera directamente, que aquella conversación no era casual, sino el primer paso visible de algo que se había estado planeando en silencio durante semanas. Esa noche, mientras recogía los platos de la cena, Leonor escuchó, sin buscarlo, un fragmento de conversación entre Evangelina y su padre en el cuarto contiguo. Su madrastra le decía a Ramiro, en voz baja pero firme, que no tenía sentido que una mujer soltera de 29 años siguiera dependiendo de la caridad de su padre, que el mundo estaba cambiando y que era momento de que cada quien se hiciera responsable de su propio destino. Leonor se quedó inmóvil un instante, con los platos aún en las manos, sintiendo que aquellas palabras, dichas con tanta suavidad, escondían algo mucho más duro de lo que aparentaban. Fue el propio don Ramiro quien, una tarde de septiembre, la llamó al corredor con una expresión que Leonor no le conocía. El sol caía ya bajo entre los nogales, tiñendo de naranja el patio empedrado, y Ramiro tenía las manos entrelazadas frente a él, como si necesitara sujetarlas para no temblar. Le dijo, con la voz quebrada, que las cosas iban a cambiar, que había papeles que firmar, que Evangelina tenía razón en que había que poner todo en orden, aunque él no supiera bien qué significaba eso. Leonor le preguntó directamente si tenía que ver con ella, y su padre, por primera vez en años, no pudo sostenerle la mirada. Le dijo que no se preocupara, que todo se arreglaría, y se fue hacia el establo con pasos que a Leonor le parecieron los de un hombre que huye de algo que no puede nombrar. Esa noche, Leonor no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando las nogueras negras contra el cielo estrellado, con el mantón de su madre sobre las piernas, y por primera vez sintió, con una claridad que le dolió en el pecho, que el mundo que había conocido toda su vida estaba a punto de desaparecer. Recordó, sin querer, las tardes de su infancia, en las que su padre la sentaba sobre sus rodillas junto al fuego y le contaba historias de su madre, de cómo se habían conocido, de cómo ella había insistido en aprender a leer, aunque su propia familia se lo hubiera prohibido. Se preguntó si ese hombre, el de las historias junto al fuego, seguía existiendo en algún rincón del que ahora bajaba los ojos ante cualquier palabra de su esposa. El divorcio se firmó en la ciudad de Querétaro, en una notaría fría de suelos de mármol, sin que Leonor estuviera presente. Cuando don Ramiro regresó a Santa Rosalía, 3 días después, ya no era, según sus propias palabras dichas en voz baja al mayordomo, un hombre casado con la madre de su hija fallecida. La hacienda, según los papeles que Evangelina había insistido en redactar con su propio abogado, quedaba enteramente bajo su administración, con Ramiro como socio nominal y ella como la verdadera dueña de las decisiones. Fue entonces cuando Evangelina, sin esperar ni un día, entró al cuarto de costura y le dijo a Leonor que hiciera sus maletas. Leonor le preguntó, con la voz más firme de lo que ella misma esperaba,
si su padre sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento. Evangelina respondió, sin alterarse, que su padre había firmado ya todo lo necesario y que discutir con ella no cambiaría nada. Leonor salió del cuarto de costura y buscó a Ramiro en el corral. Lo encontró revisando los cascos de un caballo con una concentración que parecía fingida, y le preguntó directamente si era verdad que la echaba de la única casa que había conocido. Ramiro, sin levantar la vista del animal, le dijo que era lo mejor para todos, que ella era joven y podría rehacer su vida en cualquier parte, que él le enviaría dinero cuando pudiera. Leonor se quedó parada un momento, esperando que la mirara, que le dijera algo distinto, algo que desmintiera lo que estaba pasando. No llegó nada de eso. Se dio la vuelta y regresó a la casa a preparar el único baúl que tenía. Leonor salió esa tarde de Santa Rosalía con un baúl pequeño, el mantón de su madre, sus ahorros de años de bordado y la promesa vacía de su padre de que algo se arreglaría pronto. Caminó hasta el pueblo con el sol cayendo sobre las colinas secas, cargando el baúl entre los brazos porque nadie le ofreció una mula para el trayecto, y se instaló por esa primera noche en la casa de una familia que ella misma había ayudado durante la última cosecha los Domínguez, gente humilde que la recibió sin hacer demasiadas preguntas, reconociendo en ella la misma bondad que Leonor les había mostrado meses atrás. Fue ahí, 2 días después, cuando llegó un muchacho a caballo con una carta sellada de la notaría de San Gabriel de los Nogales, dirigida a ella con una letra antigua y cuidada que Leonor no reconoció al principio, pero que después, al leer la firma, la hizo temblar. La carta era del licenciado Jacinto Bernal y decía, con la formalidad de los documentos legales, pero también con una ternura que se filtraba entre las líneas, que su abuela, doña Escolástica Villaseñor, había dejado instrucciones precisas años atrás, que existía una propiedad a su nombre transferida en secreto antes de morir y que las condiciones para revelarla se habían cumplido. La propiedad se llamaba Rancho El Manantial Viejo, y la escritura la esperaba en la notaría cuando ella quisiera presentarse. Leonor leyó la carta 3 veces esa noche, sin entender del todo lo que significaba. No sabía de la existencia de ese rancho. Nunca había escuchado el nombre en boca de nadie de la familia, ni siquiera de su propio padre. Pero algo en las palabras de su abuela, transmitidas a través del notario, le devolvió un poco del aire que había perdido en los últimos días. Doña Domínguez, viendo el rostro pálido de Leonor, mientras releía el papel una y otra vez junto a la lumbre de la cocina, le preguntó con cautela si traía malas noticias. Leonor, todavía incapaz de creer del todo lo que sostenía entre las manos, solo pudo responder que quizás, después de todo, no estaba tan sola en el mundo como había empezado a creer esa misma tarde. Al día siguiente, Leonor se presentó en la notaría con las manos todavía manchadas de tinta y el corazón golpeando fuerte. 8 años atrás, cuando doña Escolástica Villaseñor se presentó por primera vez en la notaría con la intención de transferir en secreto el rancho El Manantial Viejo, el propio Bernal, entonces mucho más joven en el oficio, le había preguntado si estaba segura de su decisión, dado que la propiedad no representaba en ese momento ningún valor comercial evidente. La anciana, recordaba él con claridad, se había reído con una risa breve y seca y le había dicho que el valor de las cosas no siempre se mide por lo que parecen valer hoy, sino por lo que alguien, con paciencia suficiente, es capaz de descubrir en ellas mañana. Le había explicado aquella tarde que desconfiaba profundamente de la facilidad con que su yerno cedía ante cualquier voluntad más fuerte que la propia y que prefería 1000 veces proteger a su nieta con algo invisible durante años antes que dejarla completamente desprotegida el día en que las cosas inevitablemente se torcieran. Bernal había guardado esa conversación en la memoria durante casi una década, preguntándose de vez en cuando si aquel día llegaría alguna vez, hasta que finalmente, la mañana en que la carta de expulsión de Leonor llegó a sus oídos por boca de un arriero,
comprendió que la anciana había tenido razón en todo. El licenciado Bernal la recibió con la seriedad de un hombre que guarda secretos importantes desde hace mucho tiempo. Era un hombre de 52 años, de modales pausados y una honestidad que toda la región respetaba desde hacía décadas. Le explicó con calma que su abuela había insistido, poco antes de morir, en que esa herencia solo debía entregarse el día en que Leonor perdiera el único hogar que había conocido, y que él había guardado ese secreto durante casi 8 años, esperando un día que esperaba en el fondo que nunca llegara. Le entregó la escritura envuelta en un papel viejo, y junto con ella una carta cerrada con el sello personal de doña Escolástica, que Leonor guardó sin abrir, esperando el momento en que tuviera fuerzas para leerla. El licenciado Bernal le advirtió con delicadeza que no debía hacerse ilusiones demasiado grandes. Las últimas noticias que él tenía de esas tierras databan de más de 20 años atrás, y todo indicaba que se trataba de un rancho pequeño y abandonado, de poco valor comercial. Leonor le agradeció la honestidad y salió de la notaría con la escritura apretada contra el pecho, como si fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. El rancho quedaba a 2 días de camino, en las estribaciones donde las colinas de Querétaro empezaban a volverse más ásperas, más secas, casi olvidadas por los caminos principales. Nadie en el pueblo hablaba de él, salvo como una leyenda menor. Un lugar que alguna vez tuvo dueño y que ahora, según todos, no era más que tierra muerta. Leonor pidió prestada una mula a los Domínguez, cargó el baúl y algunas provisiones que la propia familia insistió en darle pese a su propia escasez, y emprendió el viaje sola, siguiendo un mapa dibujado a mano que el propio licenciado Bernal le había preparado, con anotaciones cuidadosas sobre los cruces de caminos, donde era fácil perderse, y los arroyos, donde podría encontrar agua fresca durante el trayecto. El camino la llevó primero por veredas conocidas, entre milpas ya cosechadas y potreros, donde el ganado pastaba distraído, pero conforme avanzaba el segundo día, la tierra se volvía más quebrada, cubierta de huizaches y mezquites que arañaban su vestido cada vez que el sendero se estrechaba. Durmió una noche a la intemperie, envuelta en el mantón de su madre, escuchando el aullido lejano de los coyotes y preguntándose si había cometido un error al alejarse tanto de todo lo conocido por perseguir una herencia que quizás no fuera más que ruinas. Leonor llegó al rancho El Manantial Viejo, una tarde de niebla baja, con el baúl atado al lomo de la mula prestada y el corazón encogido por lo que encontró. La casa de adobe estaba a medio caer, con el techo hundido en una esquina y las paredes cubiertas de enredaderas secas. El granero se sostenía apenas sobre sus vigas podridas. Un molino antiguo, de piedra gastada, se levantaba junto a un canal seco, cubierto de maleza. No había señal de vida más allá de los zanates que graznaban desde los pochotes cercanos y un tecolote que la observaba inmóvil desde una viga rota del granero. Se quedó parada frente a la casa durante largo rato, preguntándose si su abuela, al dejarle esto, había querido darle una segunda oportunidad o simplemente una carga más. El viento levantó polvo entre las ruinas, arrastrando consigo el olor a tierra seca y a madera vieja, y a lo lejos, entre los pochotes que bordeaban el antiguo canal, un grupo de zanates alzó el vuelo de golpe, como si la presencia de un ser humano, después de tantos años, le resultara, ella misma pensó, casi tan extraña como le resultaba a ella estar ahí parada. Leonor, por primera vez desde su expulsión de Santa Rosalía, sintió el impulso de llorar. No lo hizo. Entró a la casa, limpió con sus propias manos el rincón menos dañado, encendió un pequeño fuego con la leña seca que encontró apilada junto a la puerta, restos de algún habitante mucho más antiguo, y se dispuso a pasar ahí su primera noche como dueña de algo, aunque ese algo pareciera no valer nada. A la mañana siguiente, mientras Leonor intentaba despejar el patio de maleza, escuchó pasos que se acercaban desde el camino vecino. Era doña Celestina Rivas, una mujer de 63 años, viuda desde hacía tiempo,
que vivía en la propiedad colindante y que había visto con curiosidad humo saliendo de la chimenea de una casa que llevaba años vacía. Celestina llegó con una canasta de tortillas y frijoles recién hechos, sin preguntar demasiado, y se quedó a ayudarla a barrer el patio mientras le contaba historias viejas del rancho, de cuando el molino todavía funcionaba y las tierras daban maíz sin descanso, mucho antes de que todos olvidaran por qué habían dejado de sembrarlas. Se sentaron juntas esa tarde, bajo la sombra de un ahuehuete centenario que crecía junto al pozo, y Celestina le contó, con la voz pausada de quien ha repetido una historia muchas veces solo para no dejarla morir, que su propio esposo, ya fallecido, le había hablado del bisabuelo de Leonor como de un hombre extraño para su época, obsesionado con el agua de una manera que nadie más entendía. Decía que había pasado años estudiando el curso de una vertiente escondida en las montañas cercanas, que había contratado a hombres de fuera del pueblo, gente que hablaba distinto y que nadie volvió a ver una vez terminado el trabajo, para construir algo bajo la tierra que ni él mismo explicó del todo a su propia familia. Celestina añadió, bajando la voz como si todavía temiera que alguien más pudiera escucharla después de tantos años, que su esposo solía decir que aquel hombre había hecho todo aquello convencido de que algún día, mucho después de su propia muerte, alguien de su sangre lo necesitaría más de lo que nadie podía imaginar en ese momento. Nunca supo, decía Celestina, si aquello era cierto o simplemente una de esas historias que los viejos exageran con el paso de los años. Pero ahora, viendo a Leonor sentada frente a ella, recién llegada a un rancho que todos creían muerto, no podía evitar pensar que quizás su difunto esposo había tenido más razón de la que ella misma quiso creer en su momento. Leonor escuchó estas historias con una mezcla de curiosidad y cansancio. Tenía demasiado que reconstruir como para pensar en leyendas de canales secretos. Pero guardó las palabras de Celestina en algún rincón de su memoria, como quien guarda una semilla sin saber todavía si valdrá la pena sembrarla. Hubo una noche, apenas la tercera desde su llegada, en que Leonor se despertó sobresaltada por el aullido cercano de los coyotes, sola en aquella casa a medio caer, sin más compañía que el crujido del viento entre las vigas rotas del techo. Se quedó sentada en la oscuridad, abrazando sus rodillas, preguntándose si había cometido un error al aferrarse a una herencia que bien podía no ser más que ruinas y falsas esperanzas. Pensó, por un instante, en regresar al pueblo, en buscar trabajo como costurera en alguna casa que la aceptara, en renunciar a todo aquello que parecía tan improbable de salvar. Pero recordó entonces las palabras de la carta del notario, la insistencia de su abuela en protegerla incluso desde la muerte, y decidió, con una determinación que ella misma no sabía que tenía, que no se marcharía de ahí sin al menos intentarlo hasta el final. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de cansancio pero la voluntad intacta, volvió a tomar la pala y siguió despejando la maleza del patio. Los primeros días en el manantial viejo fueron de trabajo agotador. Leonor remendó el techo con lo que pudo encontrar, atando manojos de zacate seco sobre las vigas más dañadas mientras esperaba juntar suficientes tejas nuevas. Limpió el pozo cegado por años de tierra, sacando cubeta tras cubeta de lodo endurecido, bajo un sol que le quemaba la espalda a través de la blusa ya desgastada. Arrancó la maleza que había invadido lo que alguna vez fue una pequeña huerta, encontrando entre las raíces secas algunos matorrales de hierbabuena y epazote que habían sobrevivido silvestres durante años sin nadie que los cuidara. Prueba pequeña pero contundente de que aquella tierra, por más abandonada que pareciera, nunca había dejado de querer producir. Descubrió, para su sorpresa, que el agua que subía del pozo, aunque escasa al principio, era limpia y fresca, distinta de la que corría en otras partes de la región durante la seca. No le dio mayor importancia al principio. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo como para preguntarse por qué.
Fue durante esas primeras semanas cuando conoció a don Lucio Arismendi, dueño de la vecina hacienda Los Laureles. Lucio tenía 46 años y llevaba en el rostro la marca serena de quien ha sufrido una pérdida grande y ha aprendido a vivir con ella sin dejar que lo amargue. Años atrás, una epidemia de fiebre había recorrido la región, llevándose en cuestión de semanas a su esposa y a su hijo pequeño, apenas de 3 años. Lucio había sobrevivido a esos días, encerrado en un dolor que nadie del pueblo se atrevía a mencionar en su presencia. Y con el tiempo se había vuelto un hombre reservado, dedicado por completo al trabajo de sus tierras, respetado por todos en San Gabriel de los Nogales por su honestidad, algo poco común entre los hacendados de mayor fortuna. Los Laureles, la hacienda que Lucio había heredado de su padre, se extendía sobre las mejores tierras de pastoreo de la región, con establos de piedra que albergaban algunas de las mejores yeguas criollas de todo Querétaro. A pesar de su prosperidad, Lucio vivía con una sobriedad que sorprendía a quienes esperaban encontrar en él la ostentación propia de otros hacendados de su fortuna. La casa principal, aunque amplia, conservaba los muebles sencillos que su padre había usado toda la vida, y el único lujo que Lucio se permitía era una pequeña biblioteca donde guardaba libros de agronomía traídos desde la capital, que estudiaba por las noches con la misma disciplina con que administraba sus tierras durante el día. Lucio conocía esas tierras desde joven. Había pasado por el manantial viejo muchas veces en sus caminatas hacia el pueblo, y siempre le había llamado la atención que nadie explotara un lugar que, a su juicio, tenía mejor tierra que la mitad de las haciendas de la región. Cuando supo, por comentarios de sus propios peones, que una mujer joven se había instalado ahí sola, decidió acercarse, no por curiosidad ociosa, sino porque algo en la manera en que aquella mujer trabajaba la tierra, según lo que había visto de lejos, le recordó a la disciplina silenciosa que él mismo había aprendido de su padre. Se presentó una tarde, con el sombrero en la mano y una actitud que Leonor no esperaba de un hombre de su posición. No le ofreció comprar el rancho, como habían hecho otros que habían pasado por curiosidad en los días anteriores, atraídos por el rumor de una mujer sola instalada en tierras abandonadas. Le ofreció, en cambio, ayuda para entender el estado del pozo y del antiguo sistema de riego, si ella quería aceptarla. Leonor, acostumbrada a la desconfianza después de lo vivido en Santa Rosalía, tardó en aceptar. Le preguntó, sin rodeos, qué ganaba él con ayudarla. Lucio respondió, sin apartar la mirada, que había aprendido, después de perder todo lo que más amaba, que ayudar a alguien sin esperar nada a cambio era de las pocas cosas que todavía le daban sentido a sus días. La insistencia tranquila de aquel hombre, sin presión ni segundas intenciones visibles, terminó por abrir una puerta que ella no sabía que necesitaba. Mientras tanto, en Santa Rosalía, la noticia de que Leonor había recibido una herencia llegó primero como rumor y después como certeza incómoda. Don Serafín Ugalde, siempre atento a cualquier movimiento de tierras en la región, escuchó hablar del rancho El Manantial Viejo en una conversación casual con un arriero que había visto a Leonor trabajando ahí. El nombre le resultó familiar. Recordaba, de sus años más jóvenes, haber escuchado a su propio padre mencionar ese rancho con una mezcla de respeto y misterio, como si guardara algo que nadie más conocía, algo relacionado con el agua en tiempos en que el agua ya empezaba a ser motivo de disputas entre haciendas vecinas. Serafín no tardó en investigar. Mandó a un hombre de confianza a rondar los alrededores del rancho, a preguntar entre los vecinos más viejos, y lo que descubrió le confirmó una sospecha que llevaba años dormida, que las tierras de El Manantial Viejo podían esconder una fuente de agua permanente, algo que en esa región, castigada por sequías cada vez más largas, valía más que cualquier otra riqueza. Fue entonces cuando Serafín se presentó en Santa Rosalía con la excusa habitual de hablar de negocios de ganado con don Ramiro,
pero con la verdadera intención de hablar con doña Evangelina a solas, aprovechando un momento en que Ramiro había salido a revisar los corrales. Le dijo sin rodeos que la propiedad que había heredado su hijastra podía valer una fortuna, y que convenía a todos, incluido su propio matrimonio, que esa tierra volviera a quedar bajo control de la familia, o mejor aún, bajo el control de quien supiera qué hacer con ella. Añadió, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que estaba dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta, siempre y cuando el resultado final los beneficiara a ambos. Evangelina escuchó esto con una frialdad que no dejaba ver la tormenta que se desataba por dentro. Había expulsado a Leonor creyendo que la joven no tenía absolutamente nada, que se marcharía del pueblo o se conformaría con la caridad de alguna familia vecina. Descubrir que existía una herencia y que esa herencia podía valer más que la propia Santa Rosalía la llenó de una furia fría que empezó a moverse en silencio, exactamente como se había movido meses atrás para conseguir el divorcio. Aquí es donde la traición de Evangelina, que hasta ese momento se había limitado a manipulaciones domésticas, entró en su segunda fase más peligrosa y más visible. Empezó por buscar en los papeles viejos de la familia con la excusa de organizar el archivo de la hacienda. Cualquier documento que mencionara a doña Escolástica Villaseñor. Encontró poco, porque el licenciado Bernal había sido cuidadoso al guardar la escritura fuera del alcance de cualquier mirada curiosa. Pero encontró suficiente para confirmar que la abuela de Leonor había desconfiado siempre de don Ramiro desde su segundo matrimonio y que había tomado precauciones para proteger a su nieta. Evangelina no le dijo nada de esto a Ramiro todavía. En cambio, empezó a sembrar en él la idea de que Leonor, lejos de haber sido expulsada injustamente, se había marchado por su propia voluntad, resentida, ambiciosa, buscando quedarse con algo que no le correspondía. Le decía, en las noches, mientras cenaban solos en el comedor grande, que antes compartían los tres, que seguramente Leonor ya sabía de esa herencia desde antes, que por eso nunca había protestado con demasiada fuerza ante su salida de la casa. Ramiro, atrapado entre la culpa que sentía por no haber defendido a su hija y la costumbre de creer en las palabras de su esposa, empezó a dudar, sin saber bien de qué lado estaba parado. De vuelta en el manantial viejo, Leonor y Lucio trabajaban juntos poco a poco en despejar el canal principal que llevaba al molino. Las tardes se llenaban del sonido de las palas contra la piedra, del canto de las chachalacas en los árboles cercanos y de conversaciones cada vez más largas entre ellos, siempre sobre la tierra, sobre las cosechas, sobre el clima, nunca sobre lo que ambos empezaban a sentir sin decirlo. Trabajaron juntos durante semanas enteras, sembrando las primeras hectáreas, mientras el sistema de riego apenas empezaba a estabilizarse. Lucio le enseñó a Leonor a calcular la profundidad correcta de los surcos según el tipo de semilla, un conocimiento que él mismo había heredado de su padre, y ella, a cambio, le mostró la paciencia meticulosa que había aprendido bordando durante años, aplicada ahora a la manera cuidadosa con que rescataba cada planta silvestre útil entre la maleza en lugar de arrancarla sin más. Compartían el almuerzo bajo la sombra del mismo ahuehuete cada mediodía, hablando poco al principio, después cada vez más, hasta que las conversaciones sobre cosechas y clima empezaron a mezclarse, sin que ninguno lo planeara del todo, con recuerdos más íntimos que ambos habían guardado en silencio durante años. Fue en una de esas tardes de trabajo compartido cuando Lucio notó primero algo extraño en la estructura de piedra bajo el molino. Sin decirle nada todavía a Leonor, marcó el lugar en su memoria y siguió investigando por su cuenta, con la discreción de un hombre que no quiere ilusionar a nadie antes de tener certezas. Fue el padre Melquíades Robles quien, semanas después, decidió que había llegado el momento de hablar. Tenía 67 años y había conocido a doña Escolástica durante décadas. Había sido su confesor y, en cierto sentido, su único confidente fuera del notario.
Llevaba más de 40 años sirviendo a la pequeña parroquia de San Gabriel de los Nogales. Había bautizado a casi todos los habitantes vivos del pueblo y cargaba, según se decía entre las familias más viejas, una pena antigua propia que jamás mencionaba abiertamente, relacionada con un hermano menor que había perdido, de joven, en circunstancias que él prefería no recordar en voz alta. Quizás por eso, pensaba a veces Leonor, el padre Melquíades entendía tan bien el peso silencioso de cargar con una pérdida sin nombre, y quizás por eso mismo había guardado con tanto celo, durante años, el secreto de doña Escolástica, como quien protege sin decirlo algo que él mismo hubiera querido proteger en su propia vida. Guardaba desde hacía años una carta que la anciana le había entregado personalmente, sellada, con instrucciones de entregarla a Leonor solo si algún día la joven llegaba a necesitar pruebas de la verdadera voluntad de su abuela. El padre Melquíades se presentó en el Manantial Viejo una tarde de finales de octubre, cuando el frío empezaba a bajar de la sierra con más fuerza, montado en una mula vieja que apenas si podía con su propio paso. Encontró a Leonor sentada junto al pozo, con las manos llenas de tierra y el rostro cansado pero decidido. Le entregó la carta sin muchas palabras y le dijo que ya era hora de que ella supiera lo que su abuela había querido protegerla siempre, desde mucho antes de que nadie imaginara que sería necesario. Antes de despedirse, añadió algo que Leonor guardaría en la memoria durante mucho tiempo, que había pocas cosas en su vida de las que estuviera más seguro que de la lucidez con la que aquella mujer había tomado esa decisión, y que si algún día alguien intentaba decir lo contrario, él mismo estaría dispuesto a jurarlo ante quien hiciera falta. Leonor abrió la carta esa misma noche junto al fuego que había aprendido a encender sin ayuda de nadie. La letra de su abuela, temblorosa pero firme, le explicaba que había desconfiado de don Ramiro desde el momento en que decidió casarse de nuevo, no por el hombre en sí, sino por la facilidad con que se dejaba llevar por quienes tenían voluntad más fuerte que la suya. Le contaba que ella misma había vivido de joven algo parecido, un padre débil que dejó que una segunda esposa la despojara de lo poco que tenía, y que había jurado, desde entonces, que su propia nieta nunca pasaría por lo mismo sin al menos una oportunidad de defenderse. Le explicaba que había transferido en secreto el rancho El Manantial Viejo, sabiendo que algún día, si las cosas se torcían como ella temía, Leonor necesitaría un lugar propio, algo que nadie pudiera quitarle. Y le decía, en las últimas líneas, algo que Leonor leyó una y otra vez hasta memorizarlo, que esas tierras guardaban más de lo que parecía a simple vista, que su propio padre las había dejado dormidas por precaución en tiempos difíciles, y que confiara en quien la ayudara a encontrarlo con honestidad, sin pedir nada a cambio. Leonor lloró esa noche, por primera vez desde su expulsión de Santa Rosalía. Lloró no de tristeza, sino del peso extraño de sentirse protegida por alguien que ya no estaba, de entender que su abuela había pensado en ella con una ternura silenciosa durante años, mientras Leonor ni siquiera sospechaba su existencia real, más allá de vagos recuerdos de infancia. Recordó esa noche las pocas veces que había visitado a doña Escolástica de niña antes de que la anciana se retirara casi por completo de la vida social de la región. Recordaba sus manos siempre cubiertas de anillos antiguos y su manera de hablar despacio, como si cada palabra tuviera que pasar primero por un filtro de paciencia adquirida a lo largo de muchos años difíciles. Su abuela había enviudado joven, según le habían contado alguna vez, y había tenido que administrar sola las pocas tierras que le quedaron tras la muerte de su esposo, en una época en que ninguna mujer sola podía hacerlo sin enfrentar el desprecio abierto de los hombres de la región. Había sobrevivido a eso, y a mucho más, con una tenacidad silenciosa que Leonor apenas empezaba a comprender del todo. Pocos días antes del juicio, Ramiro se presentó solo en el Manantial Viejo, sin avisar, montado en un caballo que Leonor no reconoció al principio.
La encontró revisando las cuentas del rancho en la mesa del corredor, y se quedó parado frente a ella un largo momento antes de animarse a hablar. Le dijo que sabía que las palabras no bastaban para reparar el daño de tantos meses de silencio, pero que necesitaba decirle, de todas formas, cuánto se arrepentía de no haber sido el padre que ella siempre mereció. Leonor lo escuchó sin interrumpirlo, con las manos quietas sobre los papeles, sintiendo una mezcla de dolor viejo y un principio de algo parecido al alivio. Le preguntó, finalmente, por qué había tardado tanto en darse cuenta. Ramiro respondió con una honestidad que a ella la sorprendió, que el miedo a estar solo lo había vuelto ciego durante mucho tiempo, y que solo al ver el coraje con que ella había enfrentado todo sin ayuda de nadie, había comprendido lo pequeño que había sido su propio miedo comparado con lo que su hija había tenido que soportar. No se abrazaron esa tarde, ni hubo grandes palabras de perdón inmediato. Pero Leonor le sirvió café, y se quedaron sentados juntos un largo rato, en un silencio que por primera vez en mucho tiempo no dolía. Pensó también en algo que el padre Melquíades le había dicho una vez de pasada, sin darle mayor importancia en su momento, que doña Escolástica solía decir que las mujeres de su familia estaban destinadas a perder todo una vez en la vida, y que lo importante no era evitar esa pérdida, sino tener preparado, de antemano, el lugar exacto donde volver a levantarse. Leonor entendió, releyendo la carta bajo la luz temblorosa del fuego, que ese lugar había sido desde siempre aquel rancho olvidado entre las colinas. Con el paso de las semanas, la relación entre Leonor y Lucio siguió creciendo con la lentitud propia de dos personas que han aprendido, cada una a su manera, a desconfiar de las promesas fáciles. Hubo una tarde, mientras reparaban juntos una parte del techo del granero, en que Lucio le habló, por primera vez, de su esposa y su hijo. Lo hizo sin dramatismo, con la voz baja de quien ha aprendido a cargar el dolor sin dejar que lo defina por completo. Y Leonor entendió, escuchándolo, que aquel hombre no buscaba en ella un reemplazo de lo perdido, sino algo distinto. Algo que apenas empezaba a nacer entre los dos sin que ninguno se atreviera todavía a nombrarlo. Fue en esos días cuando ocurrió el momento que Leonor recordaría después como el instante exacto en que dejó de sospechar y empezó a saber con certeza absoluta el tamaño de la traición que había vivido. Celestina había ido al pueblo a vender queso, como cada semana, y regresó con una noticia que dejó a Leonor sin palabras. Había escuchado en la plaza a una criada de Santa Rosalía contar, sin mucha discreción, que doña Evangelina llevaba semanas reuniéndose en secreto con don Serafín Ugalde y que se hablaba de un plan para impugnar ante notario cualquier herencia que Leonor hubiera recibido, alegando que doña Escolástica no estaba en sus plenas facultades cuando dejó esas instrucciones. Leonor escuchó esto en silencio, sentada frente al fuego, con las manos quietas sobre el regazo por primera vez en semanas. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó mirando las brasas, entendiendo, con una claridad que le dolió en el pecho más que cualquier otra cosa vivida hasta entonces, que su expulsión de Santa Rosalía no había sido un accidente de las circunstancias, ni siquiera solo el resultado de los celos de una madrastra. Había sido desde el principio parte de un plan más grande, orquestado con paciencia, para quedarse con todo lo que su familia tenía, incluido lo que ella no sabía que poseía. El narrador, en ese instante, entra por completo en el interior de Leonor, porque descubrir que quien debió protegerla fue quien planeó destruirla no es un dolor que se sienta de golpe, como un grito. Es un dolor que se instala despacio, como el frío que sube por los pies antes de llegar al pecho. Leonor comprendió esa noche que Evangelina no la había expulsado por simple desprecio. La había expulsado creyendo que no tenía nada, y ahora, al descubrir que sí lo tenía, estaba dispuesta a quitárselo también, aunque tuviera que mentir ante un juez para lograrlo.
A la mañana siguiente, Leonor se presentó en la notaría con una determinación distinta a la que había tenido hasta entonces. Ya no era solo una mujer intentando sobrevivir en un rancho abandonado. Era una mujer dispuesta a defender lo que su abuela le había dejado, cueste lo que cueste. El licenciado Bernal la recibió con la seriedad de quien ya esperaba este momento. Llevaba puesto, como siempre, un traje oscuro ya gastado por los años de uso, y sus manos, cuidadosamente cruzadas sobre el escritorio, transmitían una calma que Leonor agradeció en ese momento más que cualquier otra cosa. Le confirmó que, en efecto, había llegado una solicitud formal de parte de los abogados de doña Evangelina pidiendo la revisión del testamento de doña Escolástica bajo el argumento de incapacidad mental al momento de dictar sus últimas voluntades. Le explicó que el proceso podía tardar meses y que la defensa de Leonor dependería de pruebas sólidas, testimonios, cartas, documentos que demostraran la lucidez de su abuela y la legitimidad de sus decisiones. Fue en ese momento cuando Lucio, que había acompañado a Leonor hasta el pueblo, tomó una decisión que marcaría el resto de la historia. Le dijo, frente al notario, que él mismo testificaría lo que había visto en las tierras del rancho, y que además tenía razones para creer que había algo importante escondido bajo el molino, algo que podía cambiar por completo el valor real de esas tierras, y con ello el peso de las acusaciones contra Leonor. El licenciado Bernal, además, insistió en revisar los archivos más antiguos de la presidencia municipal, guardados en cajas de madera apiladas en un cuarto húmedo que casi nadie visitaba desde hacía años. Ahí, entre registros de propiedad amarillentos y actas de cabildo casi ilegibles, encontraron una mención breve pero valiosa, fechada más de 60 años atrás, en la que se autorizaba a un tal don Refugio Villaseñor, bisabuelo de Leonor, a desviar parte del cauce de un arroyo de la sierra para uso particular de sus tierras, con la condición de no afectar a los ranchos vecinos. El documento, aunque breve, confirmaba de manera oficial que la existencia de la vertiente y del sistema de canales no era invención reciente, ni producto de la imaginación de una anciana confundida, sino un hecho registrado formalmente por las autoridades de la época. Antes de regresar al rancho, el licenciado Bernal sugirió que valía la pena buscar a los pocos ancianos de la región que todavía recordaban algo del bisabuelo de Leonor, gente que en su juventud había escuchado hablar del hombre extraño que pasaba días enteros caminando las colinas con instrumentos de medición que nadie más entendía. Encontraron en un caserío cercano a un anciano de casi 90 años, llamado don Refugio Ibarra, que de niño había visto pasar más de una vez recuas de mulas cargadas de piedra en dirección a el manantial viejo, y que recordaba a su propio padre comentando que aquel hacendado gastaba una fortuna en algo que, según él, jamás se le vería el provecho. El anciano firmó gustoso una declaración jurada, confirmando lo que había visto de niño, satisfecho de que su memoria, guardada durante tantas décadas sin propósito aparente, sirviera al fin para algo importante. Regresaron esa misma tarde a el manantial viejo, y esta vez Lucio no guardó silencio. Le mostró a Leonor el espacio hueco que había detectado semanas atrás bajo la estructura del molino, y juntos, con ayuda de 2 peones de confianza de los Laureles, empezaron a excavar con cuidado, temiendo derrumbar algo que llevaba décadas dormido bajo la tierra. Trabajaron durante 3 días, con las manos llenas de ampollas y la espalda dolorida, apartando piedra a piedra una entrada que parecía resistirse a ser encontrada. El aire que salió del túnel, cuando finalmente lograron abrir un hueco lo bastante ancho para pasar una lámpara de aceite, olía a piedra húmeda y a tierra que no había visto luz en décadas. Leonor entró primero, agachada bajo el techo bajo de piedra tallada a mano, siguiendo el reflejo tembloroso de la llama sobre paredes cubiertas de un musgo pálido que crecía sin sol desde tiempos que ella no podía calcular. Encontraron, a pocos metros de la entrada,
un pequeño nicho tallado en la roca donde alguien había dejado, generaciones atrás, un candil de hojalata oxidado, una pala de mango corto, ya casi deshecha por la humedad, y la caja de metal con el plano que después le serviría para entender el alcance completo del sistema. Más adelante, el túnel se abría en una cámara más amplia, donde el sonido del agua corriente se volvía casi ensordecedor, y ahí, iluminada apenas por la luz de la lámpara, Leonor vio por primera vez la vertiente misma, brotando limpia entre las rocas, con una fuerza que contradecía por completo 20 años de rumores sobre tierras muertas. Lucio, examinando las marcas de cincel en la piedra, calculó que el trabajo había tomado, como mínimo, varios años de labor constante, probablemente con la ayuda de varios hombres trabajando en secreto para no despertar sospechas entre los vecinos de la época. Leonor pensó, mientras tocaba con la mano abierta la piedra fría tallada por su propio bisabuelo, que aquel hombre debía haber tenido una paciencia casi obstinada, la misma clase de paciencia silenciosa que después su abuela había heredado para proteger el secreto durante décadas más. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Un sistema de canales de piedra construido con una precisión que hablaba de conocimiento antiguo y paciencia extrema, se extendía bajo la superficie del rancho, conectando el pozo principal con una vertiente escondida más adentro de las colinas. El bisabuelo de Leonor, según pudieron reconstruir después, con ayuda de viejos documentos guardados por Celestina y de un plano rudimentario que apareció, doblado y amarillento, dentro de una caja de metal oxidada cerca de la entrada del canal, había diseñado ese sistema décadas atrás para asegurar riego constante a las tierras del rancho, sin depender de las lluvias irregulares que castigaban al resto de la región. Con el paso de los años, tras la muerte del bisabuelo, nadie había vuelto a utilizar el sistema. Poco a poco, la memoria de su existencia se perdió entre las generaciones, y todos terminaron por creer que aquellas tierras se habían secado como tantas otras en la región. La realidad, sin embargo, era exactamente la contraria. El manantial viejo escondía las tierras más fértiles de todo San Gabriel de los Nogales, capaces de producir durante el año entero, mientras las demás haciendas sufrían largas temporadas de estiaje. Leonor se quedó de pie frente a esa vertiente recién descubierta, con el agua corriendo fresca entre sus dedos, y sintió, por primera vez desde su expulsión de Santa Rosalía, algo parecido a la esperanza. No era solo la posibilidad de riqueza lo que la conmovía, era entender con una certeza física que su abuela había tenido razón en todo, que había protegido algo real, algo que valía la pena defender hasta el final. En los días siguientes, Lucio trajo de los Laureles a un viejo carpintero que había trabajado en su juventud reparando molinos en la región, un hombre llamado Eusebio que examinó las piedras del molino con la paciencia de quien reconoce en cada muesca y cada grieta la firma de un oficio ya casi olvidado. Eusebio explicó que el mecanismo original, aunque oxidado y parcialmente destruido, seguía siendo recuperable, y que el diseño del canal principal, que conducía el agua desde la vertiente hasta la rueda de piedra, era el más ingenioso que había visto en 40 años de oficio. Trabajaron durante semanas para restaurar el eje central, reemplazar las piezas de madera podridas por troncos de encino recién cortados y limpiar el canal de sedimentos acumulados durante décadas de abandono. El trabajo, sin embargo, no estuvo libre de contratiempos. Una noche de finales de noviembre, una tormenta inesperada bajó de la sierra con una fuerza que nadie había anticipado, arrastrando ramas y piedras sueltas que se acumularon en la boca del canal recién despejado, amenazando con inundar la parte más baja de la casa que Leonor apenas empezaba a reconstruir. Ella misma, junto con Lucio y los 2 peones prestados, pasó horas bajo la lluvia intentando desviar el agua con palas y costales de tierra, mientras los relámpagos iluminaban por instantes el rostro tenso de todos.
Hubo un momento, cerca de la medianoche, en que Leonor sintió que perdería de nuevo todo lo que había logrado reconstruir en apenas unas semanas, y se permitió, por primera vez desde su llegada al rancho, un instante de desesperación silenciosa. Fue Lucio quien la tomó del brazo, empapado hasta los huesos, y le dijo con una firmeza que ella no olvidaría, que las tierras que habían resistido 50 años de abandono no se iban a rendir esa noche, y que ellos tampoco. Trabajaron hasta el amanecer, y cuando el sol finalmente asomó entre las nubes dispersas, el canal había resistido, con apenas algunos daños menores que repararon en los días siguientes. El día en que la rueda del molino volvió a girar, impulsada por primera vez en más de 20 años por el agua de la vertiente recuperada, Celestina se persignó 3 veces seguidas, murmurando que estaba viendo con sus propios ojos algo que su difunto esposo solo había conocido de oídas. Leonor se quedó mirando la piedra girar, escuchando el crujido antiguo de la madera y el rumor constante del agua, y sintió que aquel sonido, más que cualquier documento legal, era la prueba viva de que su bisabuelo había construido algo destinado a durar mucho más de lo que él mismo alcanzó a imaginar. Eusebio, el viejo carpintero, se quedó varios días más de lo acordado, solo para enseñarle a Prudencio, el primer jornalero que llegó buscando trabajo, el mantenimiento básico del mecanismo, asegurándose de que aquel conocimiento antiguo no se perdiera de nuevo por falta de alguien dispuesto a aprenderlo. La noticia del descubrimiento no tardó en llegar a oídos de Serafín Ugalde, aunque de manera distorsionada, como suelen viajar estas cosas en pueblos pequeños. Se habló de agua, de riqueza, de un tesoro escondido bajo tierra, y aunque los detalles exactos se perdían en el rumor, la esencia llegó intacta hasta Santa Rosalía. El rancho que Leonor había heredado no era la tierra muerta que todos creían. Fue entonces cuando Evangelina, presionada por Serafín y consciente de que el tiempo jugaba en su contra, decidió acelerar el proceso legal contra Leonor. Contrató a un abogado de la capital, más agresivo que el que había usado hasta entonces, un hombre de apellido Solórzano que se jactaba de nunca perder un caso, y presentó ante el juzgado del distrito una demanda formal para anular el testamento de doña Escolástica, alegando no solo incapacidad mental de la anciana, sino también una supuesta influencia indebida ejercida por el propio licenciado Bernal sobre una mujer débil y confundida en sus últimos años de vida. Esta acusación, además de falsa, ponía en riesgo la reputación de un hombre que había dedicado toda su vida profesional a servir con honestidad a las familias de San Gabriel de los Nogales. El licenciado Bernal, lejos de amedrentarse, decidió que había llegado el momento de presentar toda la documentación que había guardado durante años, incluyendo notas privadas de sus reuniones con doña Escolástica, testigos presenciales de la firma del testamento y la carta que ya obraba en manos de Leonor. Mientras tanto, en Santa Rosalía, Ramiro empezaba a sentir el peso de una duda que ya no podía seguir ignorando. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina a beber agua y escuchó, sin querer, la voz de Evangelina hablando en voz baja con el abogado Solórzano en el despacho contiguo. Escuchó, con una frialdad que lo heló por dentro, la mención de la posibilidad de sobornar a algún testigo si era necesario para ganar el caso, y escuchó también, sin poder dar crédito del todo, que Evangelina se refería a Leonor como un obstáculo que había que retirar del camino, no como la hija de su esposo. Ramiro se quedó inmóvil en el pasillo, con el vaso de agua todavía en la mano, sintiendo que algo dentro de él, algo que había estado dormido por comodidad durante meses, empezaba por fin a despertar. Aquí se encuentra el corazón del personaje excitante de esta historia. Ramiro no era un hombre malo. Era un hombre que había preferido el silencio antes que el conflicto, la comodidad antes que la verdad incómoda. Pero el silencio, sostenido durante meses, empezaba a costarle algo que no había previsto, la posibilidad de perder para siempre el respeto de la única hija que le quedaba.
Pasó las noches siguientes dando vueltas en la cama, revisando en su memoria cada gesto de Evangelina desde que había llegado a la casa, cada pequeña humillación hacia Leonor que él había preferido no ver. Y por primera vez se preguntó, con una honestidad que le dolía, qué clase de padre había sido durante esos 3 años. El licenciado Bernal organizó durante esas semanas varias reuniones en su despacho para preparar con cuidado la defensa de Leonor. Repasaron una y otra vez cada documento, cada fecha, cada posible pregunta que el abogado de la contraparte pudiera plantear ante el juez. El licenciado Bernal organizó durante esas semanas varias reuniones en su despacho para preparar con cuidado la defensa de Leonor. Repasaron una y otra vez cada documento, cada fecha, cada posible pregunta que el abogado de la contraparte pudiera plantear ante el juez. Trajo consigo en una de esas sesiones a un joven pasante que se encargaba de copiar en limpio cada declaración. Y Leonor, acostumbrada ya a llevar las cuentas de una casa entera, se sorprendió descubriendo que tenía facilidad para entender la lógica de los argumentos legales, para anticipar qué palabra convenía usar y cuál era mejor evitar ante un juzgado tan formal. El propio Bernal le comentó, medio en broma, medio en serio, que de no haber nacido mujer en una época tan cerrada, ella misma hubiera hecho un buen abogado. Fue en una de esas reuniones donde Bernal le advirtió a Leonor que el proceso podía volverse desagradable, que Solórzano tenía fama de atacar el carácter de los testigos con tal de sembrar duda, y que ella misma debía estar preparada para escuchar acusaciones falsas sobre su propia persona sin perder la compostura ante el juez. Leonor asintió, con la misma determinación silenciosa que la había sostenido desde el día de su expulsión, y le dijo al notario que ya había sobrevivido a cosas peores que las palabras de un abogado pagado. Mientras tanto, en Santa Rosalía, Ramiro pasaba las noches sin poder conciliar el sueño, atrapado entre lo que había escuchado tras la puerta del despacho y el miedo a lo que significaría enfrentar abiertamente a la mujer con la que compartía su vida desde hacía 3 años. Una madrugada, incapaz de seguir fingiendo, salió a caminar solo por los corrales de Santa Rosalía, los mismos que había recorrido de joven junto a la madre de Leonor, y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, recordarla con claridad. Su risa, su insistencia en que Leonor aprendiera a leer y a defenderse sola en la vida, su advertencia, dicha en broma pero con un fondo serio, de que un hombre que no protege a su hija no merece llamarse padre. Fue esa madrugada, con las manos apoyadas sobre la cerca vieja del corral, cuando Ramiro tomó, en silencio y sin testigos, la decisión que meses después lo llevaría a ponerse de pie en la sala del juzgado. Se quedó ahí hasta que el cielo empezó a clarear sobre las colinas, repitiéndose una y otra vez que ya no habría más excusas, que el hombre que había sido durante los últimos 3 años no era el hombre que quería seguir siendo el resto de su vida, y que la única manera de reparar, aunque fuera parcialmente el daño causado, era encontrar por fin el valor que le había faltado desde el principio. Pasaron varias semanas de preparación legal antes de que el caso llegara finalmente ante el juez del distrito en la cabecera municipal. Durante ese tiempo, Leonor y Lucio, junto con Celestina, trabajaron sin descanso para restaurar lo que podían del sistema de riego, sembrar las primeras hectáreas con maíz y frijol, y demostrar, con hechos concretos, que aquellas tierras no eran producto de un delirio senil, sino una herencia real y valiosa, protegida con toda la lucidez del mundo por una mujer que había visto venir el peligro años antes de que ocurriera. El tiempo, mientras tanto, avanzaba con la lentitud propia de los procesos legales en la región. Las primeras heladas de diciembre cubrieron de escarcha las hojas caídas de los nogales de los laureles, y los peones de Lucio pasaron semanas protegiendo los sembradíos más jóvenes con ramas y costales viejos. Enero trajo un frío seco que agrietaba la tierra recién arada,
pero también trajo, para sorpresa de todos en la región, las primeras lluvias tempranas que el sistema de riego restaurado de El Manantial Viejo supo aprovechar mucho mejor que cualquier otra hacienda vecina. Para febrero, cuando el proceso judicial seguía su curso entre audiencias preliminares y presentación de pruebas, las tierras de Leonor ya mostraban brotes verdes, donde el resto de la comarca todavía esperaba con ansiedad las lluvias grandes de primavera. Los primeros surcos de esa siembra representaron para Leonor algo más que una necesidad práctica. Cada mañana, antes de que el sol terminara de subir sobre las colinas, salía al campo con Lucio y con 2 peones que éste había prestado de los Laureles, y juntos abrían la tierra con la misma paciencia con que sus antepasados habían construido, generaciones atrás, el sistema que ahora los sostenía. Por las noches, exhausta pero satisfecha de un cansancio distinto al que había conocido en Santa Rosalía, se sentaba junto al fuego con Celestina a remendar ropa, a hablar de las cosechas futuras, a soñar en voz baja con lo que aquel rancho podría llegar a ser. La relación entre Leonor y Lucio, mientras tanto, había ido creciendo con la lentitud propia de 2 personas que han aprendido, cada una a su manera, a desconfiar de las promesas fáciles. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Hubo, en cambio, tardes compartidas reparando cercas, silencios cómodos frente al fuego después de un día de trabajo, y la certeza creciente de que ambos habían encontrado en el otro algo que no esperaban volver a sentir: respeto genuino, sin condiciones ni cálculos. Una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde la colina que dominaba el rancho, Lucio le confesó a Leonor que hacía años, desde la muerte de su esposa e hijo, no se permitía imaginar un futuro más allá del trabajo diario. Le dijo, con una sinceridad que a ella la conmovió profundamente, que verla luchar por esas tierras le había recordado que todavía era capaz de desear algo para sí mismo. Leonor no respondió con palabras. Apoyó su mano sobre la de él, y ambos se quedaron en silencio mientras el sol terminaba de esconderse detrás de los pochotes. Le preguntó, esa misma tarde, cómo se llamaba su hijo, y Lucio, sorprendido de que alguien se atreviera a preguntarlo directamente después de tantos años en que todos evitaban el tema por miedo a lastimarlo, respondió con una voz suave que casi no reconoció como propia. Se llamaba Tomasito, dijo, y tenía la costumbre de perseguir a las gallinas del corral hasta quedarse sin aliento, riendo como si el mundo entero fuera un juego inagotable. Le contó que su esposa, Refugio, cantaba mientras molía el nixtamal, siempre la misma canción de cuna que había aprendido de su propia madre, y que durante meses después de perderlas, él mismo tarareaba esa canción sin darse cuenta, como si su cuerpo se negara a dejarla ir del todo. Leonor lo escuchó sin interrumpir, entendiendo que aquel hombre le estaba entregando algo que guardaba con más cuidado que cualquier escritura de tierras. Le dijo, cuando él terminó, que su propia madre había muerto tan temprano que apenas conservaba recuerdos claros, solo fragmentos, el olor de cierto jabón, el sonido de una risa que ya no podía reconstruir del todo. Ambos se quedaron callados un momento, unidos por esa comprensión silenciosa que solo comparten quienes conocen de cerca la forma exacta que toma la pérdida. ¿Cuánto tiempo llevaba usted cargando esto solo?, le preguntó ella finalmente. Lucio se encogió de hombros y respondió que había perdido la cuenta de los años, que el trabajo de la hacienda le había servido de refugio, aunque nunca de cura. Leonor le dijo, con una honestidad que la sorprendió a ella misma, que quizás ninguno de los dos necesitaba ya una cura, sino solamente a alguien dispuesto a caminar al lado, sin exigir que el dolor desapareciera antes de tiempo. Lucio la miró entonces de una manera distinta a como la había mirado hasta ese día, y aunque ninguno de los dos dijo nada más esa tarde, algo entre ellos había cambiado para siempre. Lucio nunca presionó a Leonor para que le vendiera nada,
ni siquiera cuando el valor del rancho empezó a ser evidente para todos. Su ayuda, desde el primer día, había sido exactamente eso: ayuda sin más interés que ver prosperar a alguien que él consideraba cada día más digna de toda su admiración. Serafín Ugalde, al ver que el descubrimiento del sistema de riego fortalecía enormemente la posición de Leonor ante el juzgado, decidió cambiar de táctica. Se presentó personalmente en el Manantial Viejo, una tarde de noviembre, con la excusa de felicitar a Leonor por su hallazgo, pero con la verdadera intención de ofrecerle un trato. Llegó vestido con más elegancia de la habitual, montado en un caballo negro que contrastaba con la sencillez del rancho, y pidió hablar con ella a solas, lejos de Lucio y de Celestina. Le dijo, con una sonrisa que pretendía parecer amistosa, que admiraba su tenacidad, que pocas mujeres habrían logrado lo que ella había hecho en tan poco tiempo. Después, sin rodeos, le ofreció un trato. Si ella accedía a venderle una parte de las tierras, la parte donde se encontraba la vertiente principal, él se encargaría de que Evangelina retirara la demanda judicial, y además le pagaría una suma que, según sus propias palabras, ninguna mujer en su posición podría rechazar razonablemente. Leonor lo escuchó con calma, sin interrumpirlo, con las manos cruzadas frente a ella y la espalda recta. Cuando terminó, le respondió con una firmeza que sorprendió al propio Serafín. Le dijo que su abuela había protegido esas tierras precisamente para que nadie pudiera arrebatárselas mediante amenazas disfrazadas de generosidad, y que prefería perderlo todo ante un juez antes que ceder ni un metro de tierra bajo presión. Añadió que le resultaba curioso que un hombre de su fortuna necesitara amenazar veladamente a una mujer sola para conseguir lo que quería, cuando podría simplemente haber ofrecido un trato justo desde el principio. Serafín, molesto por la negativa, cambió el tono de su voz, dejando entrever por primera vez sin disfraz alguno la amenaza que hasta entonces había mantenido oculta bajo la cortesía. Le dijo que una mujer sola, sin el respaldo de un marido ni de una familia poderosa, difícilmente podría sostener una disputa legal contra alguien con sus recursos, y que quizás debería considerar con más cuidado lo que estaba dispuesta a perder por simple obstinación. Leonor, lejos de amedrentarse, le respondió que ya había perdido en un solo día la casa donde había nacido y crecido, y que después de eso ninguna amenaza de un hombre acostumbrado a comprar voluntades le resultaba particularmente temible. Le pidió, con una cortesía fría que igualaba la de él, que se retirara de sus tierras, y Serafín, tras un instante de silencio tenso, montó su caballo y se marchó sin despedirse. Se marchó ese día con la certeza incómoda de que había subestimado a la joven y con la sospecha, todavía no confirmada, de que el juicio podía no salir como él esperaba. Antes de que llegara el frío definitivo de noviembre, Celestina insistió en organizar una pequeña mayordomía en honor a San Isidro Labrador, patrono de las cosechas, para agradecer los primeros frutos que la tierra restaurada empezaba a dar. Invitaron a las pocas familias vecinas que se habían acercado a ayudar durante esas semanas, y aunque la celebración fue modesta, con apenas unas guitarras prestadas y una olla grande de pozole compartida entre todos, Leonor sintió, viendo a los niños correr entre los surcos recién sembrados y escuchando las risas mezcladas con el sonido del agua corriendo de nuevo por el canal principal, que aquel rancho empezaba a convertirse en algo más que una propiedad heredada. Empezaba a convertirse en un hogar. Se acercaba para entonces la temporada de Día de Muertos, y Celestina insistió en que Leonor la acompañara a preparar el altar tradicional para sus difuntos, incluyendo por primera vez en años un pequeño espacio dedicado a doña Escolástica, cuya fotografía Leonor había conseguido rescatar de un cajón olvidado en la notaría. Colocaron flores de cempasúchil traídas del pueblo,
pan dulce y una vela que Leonor mantuvo encendida durante toda la noche, hablándole en voz baja a su abuela, agradeciéndole lo que había hecho por ella sin haberla conocido de verdad. Fue una noche de rara calma en medio de la tormenta legal que se avecinaba. Un recordatorio de que, más allá de los juzgados y las disputas, había un hilo de amor silencioso que la conectaba con las mujeres de su familia que ya no estaban. La noche anterior al juicio, Leonor no pudo dormir. Se quedó sentada junto al fuego, con el mantón de su madre sobre los hombros, repasando una y otra vez los argumentos que el licenciado Bernal le había preparado, temiendo que algún detalle se le escapara en el momento decisivo. Fue Lucio quien la encontró así, todavía despierta, cerca de la medianoche, y se sentó a su lado sin decir gran cosa al principio, dejando que el silencio compartido hiciera parte del trabajo que ninguna palabra podía hacer. Leonor le confesó esa misma noche algo que no le había dicho a nadie hasta entonces, que durante años había creído que su silencio ante las humillaciones de Evangelina era una virtud, una forma de mantener la paz en la única casa que conocía, y que solo ahora, con las tierras de su abuela entre las manos, entendía que ese mismo silencio había sido, durante mucho tiempo, una forma de dejar que la injusticia avanzara sin freno. Le dijo a Lucio que ya no pensaba callar nunca más, pasara lo que pasara al día siguiente ante el juez. Lucio asintió, sin necesidad de añadir nada, entendiendo que aquella mujer que tenía enfrente ya no era la misma que había llegado, meses atrás, a un rancho en ruinas, cargando apenas un baúl y la costumbre antigua de agachar la cabeza. Le preguntó finalmente si tenía miedo. Leonor respondió que sí, que tenía miedo de perder no solo las tierras, sino la poca fe que le quedaba en que la justicia sirviera para algo cuando se enfrentaba al dinero y a la influencia de gente como Serafín Ugalde. Lucio le dijo, con la calma que lo caracterizaba, que había visto a esa mujer llegar a un rancho en ruinas, sin nada más que un baúl y la voluntad de no rendirse, y que esa misma voluntad era, a fin de cuentas, más fuerte que cualquier abogado pagado de la capital. Le recordó que pasara lo que pasara al día siguiente, ella ya había demostrado, con hechos y no con palabras, que merecía cada metro de esas tierras. Leonor apoyó la cabeza sobre su hombro, y ambos se quedaron así, en silencio, hasta que el cansancio finalmente los venció, poco antes del amanecer. El día del juicio llegó con un frío inusual para la región. Un viento que bajaba de la sierra, cargado de la humedad de las primeras lluvias tardías. La sala del juzgado, pequeña y de paredes encaladas, se llenó de curiosos del pueblo, atraídos por el rumor de que la disputa entre la hijastra expulsada y la nueva esposa del hacendado terminaría revelando algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado al principio. En la plaza, durante los días previos, no se hablaba de otra cosa. Las mujeres que compraban en el mercado los domingos comentaban entre susurros que la propia doña Refugio Salcedo había dicho, sin tapujos, que si el juez fallaba en contra de Leonor, ella misma dejaría de llevarle su ropa al sastre que trabajaba para la familia Ugalde. Otros, más cautelosos, preferían no comprometerse en voz alta, conscientes del poder que Serafín todavía ejercía sobre buena parte de los negocios de la región, pero incluso ellos, en la intimidad de sus casas, deseaban en silencio que la joven que tantas veces les había ayudado durante las cosechas encontrara al fin la justicia que merecía. Leonor llegó acompañada del licenciado Bernal, de Lucio y de Celestina, que había insistido en estar presente pese a su edad y al esfuerzo que le costaba el viaje. Del otro lado de la sala, Evangelina se presentó vestida con una elegancia calculada, junto a su abogado de la capital, con el rostro de quien todavía cree que puede controlar el resultado de todo lo que ha construido con paciencia durante meses. El juez, un hombre mayor de expresión seria y modales lentos, de nombre don Anselmo Quiroga, dio la palabra primero al abogado de Evangelina.
Solórzano repitió los argumentos ya conocidos, que doña Escolástica había mostrado en sus últimos años signos de confusión y debilidad mental, y que el testamento que dejaba el rancho a su nieta era producto de una manipulación ejercida por el propio notario en beneficio propio o de terceros no identificados. Presentó como prueba el testimonio de una antigua sirvienta de la anciana que aseguraba haberla visto confundida en varias ocasiones durante sus últimos meses de vida. Fue entonces cuando el licenciado Bernal, con la voz firme de quien ha esperado este momento durante mucho tiempo, presentó ante el juez la documentación completa que había guardado durante años. Notas de sus visitas regulares a doña Escolástica, en las que la anciana discutía con total lucidez asuntos de administración de tierras, cartas escritas de su propia mano meses antes de morir con una caligrafía firme y clara, y el testimonio jurado de 2 vecinos que habían presenciado la firma del testamento y que podían dar fe de que la anciana estaba en pleno uso de sus facultades. Cuestionó, además, la credibilidad de la sirvienta presentada por la contraparte, señalando que había sido despedida años atrás por la propia doña Escolástica bajo sospecha de robo, un dato que el abogado Solórzano no pudo desmentir. El padre Melquíades, llamado a testificar, subió al estrado con la tranquilidad de un hombre que ha guardado un secreto durante años, sabiendo exactamente cuándo debía revelarlo. Antes de comenzar su testimonio formal, pidió permiso al juez para decir unas palabras breves a manera de introducción, y explicó que llevaba más de 40 años sirviendo a las familias de San Gabriel de los Nogales, que había visto nacer y morir a 3 generaciones enteras, y que en todo ese tiempo jamás había encontrado motivo alguno para dudar de la palabra de doña Escolástica Villaseñor, una mujer que, según sus propias palabras ante la corte, había enfrentado la vida entera con una claridad de juicio que muchos hombres jóvenes envidiarían. Contó con detalle las conversaciones que había mantenido con ella en los últimos años de su vida, su desconfianza hacia el segundo matrimonio de su yerno y su determinación de proteger a su nieta ante cualquier eventualidad futura. Dijo, con una frase que resonó en la sala silenciosa, que había pocas cosas en su vida de las que estuviera más seguro que de la lucidez con la que aquella mujer había tomado esa decisión. El abogado Solórzano intentó desacreditar el testimonio del sacerdote, sugiriendo que su cercanía con la familia lo hacía parte interesada. El padre Melquíades respondió, sin alterarse, que su cercanía con doña Escolástica era precisamente la razón por la que podía dar fe de su estado mental con más autoridad que cualquier otro testigo presentado ese día, y que en sus más de 40 años como sacerdote jamás había prestado falso testimonio ante ningún juzgado. El juez, tras tomar nota de esto, pidió que se llamara a declarar a doña Celestina Rivas, cuyo testimonio no había sido solicitado originalmente por ninguna de las 2 partes, pero que el licenciado Bernal había insistido en incluir a última hora. Celestina subió al estrado con las manos temblorosas, más por la solemnidad del lugar que por nerviosismo, y contó, con la voz clara de quien ha repetido una historia muchas veces sin perder nunca su fuerza, que había conocido a doña Escolástica durante más de 30 años como vecina de esas tierras, y que la anciana solía visitarla en secreto, cargando siempre un cuaderno donde anotaba con precisión los ciclos del agua en la vertiente escondida, calculando cuántos años más podría durar oculta antes de que alguien la descubriera por accidente. Ninguna mujer confundida, dijo Celestina, mirando directamente al juez, llevaría un cuaderno así durante años enteros sin cometer un solo error de cálculo. El abogado Solórzano, visiblemente incómodo ante el peso creciente de las pruebas presentadas, intentó un último recurso. Llamó a declarar al propio don Serafín Ugalde, esperando que su posición e influencia en la región inclinaran la balanza a su favor. Pero cuando el juez le preguntó directamente si había mantenido conversaciones con doña Evangelina respecto a la posible venta de las tierras del rancho antes de que concluyera el proceso judicial,
Serafín titubeó, buscando una respuesta que no lo comprometiera, y terminó por admitir, entre evasivas, que sí había existido algún acercamiento, aunque insistió en calificarlo de mera cortesía entre vecinos. El juez tomó nota de esa admisión con una expresión que no dejaba dudas sobre cómo la interpretaba. Se dirigió entonces directamente a doña Evangelina, preguntándole si podía explicar ante la corte por qué, si realmente creía que doña Escolástica no estaba en sus plenas facultades al momento de redactar el testamento, había esperado varios meses después de conocer la existencia de la herencia para presentar la demanda, en lugar de hacerlo de inmediato al enterarse. Evangelina, por primera vez desde el inicio del proceso, titubeó visiblemente antes de responder que había necesitado tiempo para reunir pruebas suficientes. El juez insistió, preguntando qué pruebas concretas había reunido en esos meses más allá del testimonio de una sirvienta despedida por sospecha de robo. Evangelina no supo qué responder, y el silencio que siguió, prolongado y evidente ante toda la sala, pesó más que cualquier alegato de su abogado. Fue en ese momento cuando don Ramiro, sentado hasta entonces en silencio en la última fila de la sala, se puso de pie. El juez, sorprendido, le preguntó si deseaba dirigirse a la corte. Ramiro asintió, con las manos temblando visiblemente, y caminó hasta el frente de la sala bajo la mirada helada de Evangelina. Habló poco, pero cada palabra pesó como una piedra. Dijo que había guardado silencio durante demasiado tiempo, primero por costumbre, después por miedo, y que ese silencio había estado a punto de costarle lo único que realmente le importaba en la vida: la dignidad de su hija. Confirmó ante el juez que había escuchado sin buscarlo una conversación entre su esposa y su abogado que sugería intenciones de manipular testigos, y que no podía, en conciencia, seguir callando mientras se intentaba despojar a Leonor de lo que legítimamente le pertenecía. Añadió, con la voz quebrándose por primera vez, que le pedía perdón a su hija, ahí mismo, delante de todos, por no haber tenido antes el valor de defenderla como debía. El silencio que siguió a estas palabras fue distinto a todos los que había habitado esa sala hasta entonces. Evangelina, con el rostro descompuesto por primera vez en meses, intentó intervenir, pero el juez le pidió que guardara silencio hasta el momento oportuno. Fue Lucio quien, llamado como testigo técnico, ofreció la frase decisiva que terminó de inclinar la balanza. Describió, con precisión, el sistema de canales encontrado bajo el molino, la ingeniería que representaba y la evidencia clara de que aquellas tierras habían sido diseñadas generaciones atrás para durar y producir mucho más allá de cualquier sequía. Y añadió, mirando directamente al juez, que ninguna mujer confundida podría haber protegido con tanta precisión un secreto de esa magnitud durante tantos años, esperando exactamente el momento en que su nieta más lo necesitara. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, el licenciado Bernal se dirigió al juez con una calma que contrastaba con la tensión acumulada de toda la sala. Resumió punto por punto la evidencia presentada, la lucidez documentada de doña Escolástica, el registro oficial del sistema de riego que confirmaba la existencia legítima de la herencia, el testimonio de vecinos que habían conocido de cerca tanto a la anciana como a su difunto esposo, y la admisión incómoda de Serafín Ugalde respecto a sus tratos con doña Evangelina antes de que concluyera el proceso. Dijo, mirando directamente al juez, que aquel caso no trataba solamente de tierras ni de agua, sino de si la última voluntad de una mujer que había dedicado sus últimos años a proteger a su nieta merecía respetarse, o si bastaba con acusaciones sin sustento para borrarla por conveniencia de terceros. El abogado Solórzano, por su parte, intentó cerrar con un llamado a la prudencia, sugiriendo que el juzgado no debía dejarse impresionar por historias conmovedoras, sino atenerse estrictamente a la duda razonable sobre el estado mental de la anciana.
Pero su argumento, después de todo lo escuchado esos días, sonó débil incluso para algunos de los presentes que habían llegado a la sala inclinados a favor de Evangelina por simple costumbre social. El juez, tras escuchar todos los testimonios, se tomó 2 días para deliberar. Cuando finalmente emitió su fallo, lo hizo con la claridad de quien ya no tiene dudas. Rechazó por completo la demanda de Evangelina. Confirmó la validez absoluta del testamento de doña Escolástica y ordenó que la propiedad del rancho El Manantial Viejo quedara, sin ninguna condición ni disputa futura posible, a nombre de Leonor Barragán. Además, advirtió formalmente al abogado Solórzano que cualquier intento futuro de presentar testigos comprados ante su juzgado tendría consecuencias legales serias. El fallo llegó acompañado de una consecuencia que Evangelina no había previsto en toda su estrategia. Don Ramiro, apenas terminó el juicio, le comunicó frente a los abogados de ambas partes que había decidido separarse definitivamente de ella, no solo en lo legal, que ya estaba resuelto desde meses atrás, sino en cualquier vínculo que aún los uniera dentro de la administración de Santa Rosalía. Le dijo, con una firmeza que sorprendió a todos los presentes, que no podía seguir compartiendo su vida con alguien capaz de mentir ante un juez, con tal de arrebatarle a su propia hija lo poco que le quedaba. Evangelina, lejos de mostrar arrepentimiento, salió de la sala con el rostro rígido de quien ha perdido no solo un juicio, sino también el control absoluto que había construido con tanto cuidado durante años. En los meses siguientes, el rumor de lo ocurrido en el juzgado se extendió por toda la región, y las puertas que antes se abrían con facilidad ante la elegante esposa de don Ramiro empezaron a cerrarse una a una ante la mujer que había intentado despojar a una huérfana de su única herencia mediante mentiras y presiones. Terminó por mudarse a la ciudad de Querétaro, donde vivía una hermana suya, alejada de la región que ya no la recibía con la misma deferencia de antes. El día en que sus baúles salieron de Santa Rosalía, ningún vecino se acercó a despedirla, y el propio mayordomo que había trabajado bajo sus órdenes durante 3 años se limitó a cargar el carruaje sin dirigirle una sola palabra de más. Con el paso de los años, algunas noticias lejanas llegaron hasta San Gabriel de los Nogales, que había intentado casarse de nuevo sin éxito, que vivía de la caridad de su hermana, que su nombre, en los círculos donde alguna vez había brillado con tanta elegancia, se pronunciaba ahora en voz baja y con una mueca de desconfianza. Serafín Ugalde, por su parte, prefirió alejarse discretamente del escándalo, consciente de que su nombre también había quedado manchado por la asociación con la demanda fallida, y durante mucho tiempo evitó pasar siquiera cerca de los límites de El Manantial Viejo. Perdió en los meses siguientes 2 negocios importantes con hacendados que hasta entonces habían confiado en su palabra, hombres que preferían no asociarse con alguien capaz de presionar a una mujer sola mediante amenazas veladas. Nunca reconoció públicamente su error, pero quienes lo trataban de cerca notaron que desde entonces evitaba mencionar siquiera el nombre de doña Escolástica Villaseñor en cualquier conversación. Cuando Leonor regresó al pueblo esa semana para agradecer personalmente al padre Melquíades y a los vecinos que habían firmado declaraciones a su favor, la recibieron con un cariño que ella no esperaba. Doña Refugio Salcedo la abrazó en plena plaza, sin importarle quién los viera, y le dijo que sabía, desde el primer día en que Evangelina había puesto un pie en Santa Rosalía, que las cosas terminarían torciéndose para alguien tan acostumbrada a mirar por encima del hombro a los demás. Otros vecinos, más discretos, se acercaban solo para estrecharle la mano o para pedirle que remendara alguna prenda, como si el gesto cotidiano de siempre fuera también su manera silenciosa de celebrar la justicia recién hecha. Leonor regresó al rancho El Manantial Viejo esa misma semana, no ya como una mujer expulsada que buscaba sobrevivir, sino como la dueña legítima de una propiedad que la región entera empezaba a reconocer como la más fértil de todo San Gabriel de los Nogales. Con la ayuda de Lucio, de Celestina
y poco a poco de peones que llegaban buscando trabajo atraídos por las noticias del agua constante, transformó las tierras heredadas en la hacienda más productiva de la comarca, capaz de sembrar durante todo el año, mientras las demás propiedades seguían sufriendo los ciclos de sequía que habían castigado a la región durante generaciones. Ramiro, con el paso de los meses, buscó reconstruir con paciencia la relación con su hija. No pretendió borrar de un golpe el daño causado por su silencio, ni Leonor le exigió que lo hiciera. Se limitaron a reconstruir, poco a poco, con visitas cada vez más frecuentes al rancho, con conversaciones sinceras en el corredor de la nueva casa que Leonor había levantado sobre las ruinas de la anterior, la relación que el miedo y la comodidad habían dejado marchitar durante tanto tiempo. Hubo una tarde, casi un año después del juicio, en que Ramiro llegó al rancho con las manos llenas de tierra propia, ofreciendo ayudar en la siembra como cualquier peón más, y Leonor entendió, viéndolo trabajar junto a los demás sin pretensiones de hacendado, que su padre estaba haciendo, tarde pero con sinceridad, el esfuerzo que ella siempre había esperado de él. El mantón bordado por la madre de Leonor, aquel que ella había llevado consigo el día de su expulsión, terminó, meses después, envolviendo la escritura original del rancho, guardada con cuidado en un pequeño cofre de madera que Leonor mandó construir para conservarla. Cada vez que abría ese cofre, sentía que ambas mujeres, su madre y su abuela, habían encontrado, cada una a su manera, la forma de protegerla desde más allá de su propia ausencia. En cuanto a Lucio, la relación que había crecido lentamente entre ellos, sin prisas ni cálculos, terminó por convertirse en algo que ambos reconocieron abiertamente cuando llegó la siguiente cosecha, casi un año después de la primera vez que él había llamado a su puerta. No fue un amor que resolviera el conflicto de la herencia, ni que sustituyera la justicia que Leonor había tenido que ganar por sí misma ante el juzgado. Fue, en cambio, el resultado de dos personas que se habían encontrado en medio de la reconstrucción de sus propias vidas y que decidieron, con la misma paciencia con la que Leonor había restaurado el molino y los canales de su bisabuelo, construir algo duradero juntos. Se casaron en la pequeña iglesia de San Gabriel de los Nogales, un sábado de mayo, cuando los nogales de la región ya empezaban a cubrirse de hojas nuevas, con el padre Melquíades ofreciendo la misa, Celestina llorando de emoción en la primera fila junto a una canasta de flores que ella misma había cortado esa mañana, y don Ramiro entregando a su hija en el altar con una dignidad recuperada que meses atrás nadie hubiera imaginado posible. El licenciado Bernal, invitado de honor, no dejó de repetir durante todo el banquete que aquella boda era la mejor prueba de que la justicia, aunque tardía, siempre terminaba encontrando su camino. La celebración se extendió hasta bien entrada la noche en el patio de El Manantial Viejo, con música de guitarra y las mesas largas llenas de mole, tamales y el pan dulce que las mujeres del pueblo habían horneado durante días, mientras el molino recién restaurado seguía girando a lo lejos, como testigo silencioso de todo lo que aquellas tierras habían tenido que atravesar para llegar hasta esa noche. Con el paso de los meses, la fama de las tierras irrigadas del Manantial Viejo se extendió más allá de San Gabriel de los Nogales, y familias enteras de jornaleros que apenas sobrevivían en haciendas castigadas por la sequía empezaron a presentarse en busca de trabajo. Leonor, que recordaba bien lo que significaba no tener a dónde ir, se negó desde el principio a tratar a esos hombres y mujeres como simple mano de obra desechable. Estableció, con ayuda de Lucio, un sistema de reparto justo de la cosecha, viviendas dignas construidas con adobe nuevo cerca del canal principal, y una escuela pequeña donde los hijos de los jornaleros aprendían a leer, tal como ella misma había aprendido de niña con el padre Melquíades. Entre las primeras familias que llegaron buscando trabajo, estuvo la de Prudencio Salcedo, sobrino del herrero de San Gabriel de los Nogales, que había perdido su propia parcela tras 2 años seguidos de cosechas perdidas por la sequía.
Llegó con su esposa y 4 hijos pequeños, cargando apenas lo que podían llevar en un carretón viejo. Y Leonor, recordando su propia llegada con un solo baúl, les ofreció de inmediato uno de los cuartos recién construidos junto al canal, además de trabajo asegurado durante toda la temporada. Prudencio, agradecido más allá de las palabras, se convirtió con los años en el capataz de mayor confianza del rancho, y sus hijos crecieron correteando entre los surcos de maíz, exactamente en el mismo lugar donde años atrás solo había maleza y ruinas. En pocos años, lo que había sido un rancho en ruinas se transformó en una comunidad completa, con su propia capilla, su propio mercado semanal, y un nombre que empezó a pronunciarse en toda la región, con un respeto que antes nadie hubiera imaginado. Celestina Rivas vivió para ver crecer esa comunidad durante casi una década más, y pasó sus últimos años sentada bajo el mismo ahuehuete donde había compartido con Leonor sus primeras historias, rodeada siempre de niños que llegaban a escuchar de su boca las leyendas del molino y del bisabuelo que había hablado con el agua, como quien habla con un viejo amigo. Cuando finalmente murió, una fría mañana de enero, todo el rancho se detuvo un día entero para acompañarla hasta el pequeño camposanto que Leonor había mandado construir junto a la capilla, y el padre Melquíades, ya muy anciano él mismo, ofició la misa de difuntos con una voz que apenas lograba sostenerse, pero que no dejó de nombrar entre lágrimas la bondad silenciosa de aquella mujer. Con el tiempo, hacendados de haciendas vecinas, algunos de los mismos que años atrás habían mirado con desconfianza a una mujer sola intentando levantar un rancho abandonado, empezaron a acercarse a Leonor pidiendo consejos sobre cómo aprovechar mejor sus propias fuentes de agua, cómo distribuir de forma más justa el trabajo entre sus jornaleros, cómo construir, en definitiva, algo que durara más allá de una sola generación. Leonor los recibía siempre con la misma paciencia que Celestina le había enseñado desde el primer día, recordando que ella misma había llegado a esas tierras sin saber nada, apoyada únicamente por quienes decidieron ayudarla sin pedir nada a cambio. Hubo incluso quien, con timidez, le preguntó si estaría dispuesta a compartir con otros rancheros de la comarca el conocimiento del sistema de canales. Y Leonor, lejos de guardarlo como un secreto propio, envió a Prudencio y a 2 de sus hombres de mayor confianza a enseñar el método a otras familias que llevaban generaciones sufriendo la misma sequía que ella misma había aprendido a vencer. Esa disposición a compartir lo aprendido, más que cualquier otra cosa, terminó por definir el nombre de Leonor Barragán en toda la región. No ya como la mujer que había sido expulsada de Santa Rosalía, sino como la mujer que había convertido tierra muerta en la promesa viva de que la sequía, después de todo, no tenía por qué ser el destino final de nadie dispuesto a mirar más profundo de lo que la superficie dejaba ver. El licenciado Jacinto Bernal siguió sirviendo como notario de la región durante muchos años más, y su nombre quedó asociado para siempre en la memoria de San Gabriel de los Nogales, con la honestidad que había demostrado al proteger durante casi una década el secreto que doña Escolástica le había confiado. Nunca aceptó agradecimiento alguno más allá de una taza de café compartida, de vez en cuando, en el corredor de la casa que Leonor había construido, desde donde podía ver crecer las hectáreas de maíz que él mismo, sin saberlo entonces, había ayudado a proteger. Ramiro pasó los últimos años de su vida dividiendo su tiempo entre lo poco que le quedaba de Santa Rosalía, que terminó por vender a un precio justo a una familia de la región, y el rancho de su hija, donde llegó a sentirse, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en casa. Fue ahí, rodeado de sus nietos, los hijos que Leonor y Lucio tuvieron con el paso de los años, donde encontró una paz que su silencio de antaño le había negado durante demasiado tiempo. Nunca volvió a saber gran cosa de Evangelina, salvo rumores lejanos de que había intentado rehacer su vida en la ciudad sin demasiado éxito, cargando siempre, según quienes la conocieron entonces, con la reputación de una mujer que había estado dispuesta a mentir ante un juez por ambición.
Los hijos de Leonor y Lucio crecieron escuchando una y otra vez la historia del molino escondido y de la bisabuela que había hablado con el agua como quien habla con un viejo amigo. Cada día de muertos, sin falta, colocaban en el altar familiar una fotografía de doña Escolástica junto a la de doña Refugio, la madre de Leonor, a quien nunca conocieron, y encendían una vela por cada una de las mujeres que, sin haberlas visto crecer, habían dejado un camino trazado para que ellos pudieran caminarlo con más facilidad. Leonor, ya con el cabello encanecido por los años, pero con la misma espalda recta de siempre, solía sentarse con sus nietos bajo el mismo ahuehuete donde Celestina le había contado sus primeras historias, y les explicaba con la misma paciencia que había heredado sin saberlo, que la verdadera riqueza de una familia no siempre se mide en tierras ni en agua, sino en la voluntad silenciosa de proteger a quienes vienen después, aunque el mundo entero parezca empeñado en lo contrario. El rancho, con el paso de los años, se convirtió en un símbolo para toda la región, no solo por su prosperidad, sino por la historia que representaba. La de una mujer que fue expulsada de todo lo que conocía y que, en lugar de rendirse, descubrió que la verdadera herencia que le habían dejado no era solo la tierra ni el agua escondida bajo ella, sino la fuerza silenciosa de quienes la habían protegido desde las sombras, esperando el momento exacto en que ella más lo necesitara. Con los años, Leonor entendió que la verdadera lección de todo lo vivido no había sido únicamente recuperar lo que por derecho le pertenecía, sino aprender que el silencio, por muy noble que pareciera, jamás debía confundirse con la resignación. Su abuela lo había sabido desde mucho antes, escondiendo durante años un secreto que solo la paciencia y la valentía, juntas, podían finalmente desenterrar. Y quizás, por eso, cada vez que alguna joven del pueblo llegaba al rancho buscando trabajo o consejo, Leonor se aseguraba de contarle, entre bordado y bordado, que ninguna injusticia debía aceptarse en silencio solamente porque la costumbre así lo dictara.